Linfomas de bajo grado. Ya habíamos mencionado como grupo que el más frecuente es el linfoma folicular, que es más frecuente en el hemisferio norte, que se llaman indolentes porque con o sin quimioterapia su promedio de sobrevida es más o menos 7 años. Solo doy quimioterapia para mejorar calidad de vida, para que no se deforme por el crecimiento de ganglios. Allí se pone o coloco una citogenética o una translocación de un gen marcador. No lo suelen preguntar, nunca lo han preguntado ni en balotarios ni en cosas aquí en el Perú, pero sí es con mucha frecuencia se pregunta para los que resuelven preguntas del MIR y de los STEPS, sí ahí los preguntan, es válido, muy, muy importante para ellos. Recuerden que esto es raro en nuestro medio. Y lo más curioso es que sí se transforma, solo faltaba mencionar esto que sí se transforma. Los linfomas de bajo grado, todos los de bajo grado, es decir, el folicular, la leucemia linfoide crónica y los MALT, se transforman en otro linfoma más agresivo. A esa transformación tiene el nombre del señor Richter, muy parecido al de la escala de temblores. Los linfomas MALT que ya habíamos mencionado, localizaciones de los linfomas MALT pueden haber en cabeza y cuello, en anexos oculares, en pulmón, en casi cualquier órgano, solamente la condición es que esté asociado a una bacteria. Los linfomas de alto grado. Dentro de alto grado, para esta diapositiva, incluí a propósito a los de grado intermedio, porque es más fácil comparar dos grupos que hacerlo con tres grupos. Comparten muchas características los de grado intermedio con los de alto grado. El más frecuente es el linfoma difuso de células grandes, recuerden. Es el más frecuente en todo el Perú y en todo el hemisferio sur. Su promedio de sobrevida de todos estos niños es menos de 3 años. Recuerden, el difuso estamos hablando de 1,5 años y el de los demás menores de 6 meses. Sí son potencialmente curables, son en estos casos en la que la quimioterapia ha mejorado bastante su sobrevida. El linfoma difuso, su tasa de curación en la década del 80 apenas raspaba el 18%. Su tasa de curación en Estados Unidos en la década del 2010, está bordeando, insisto, los casi 70, es 67, 65%. Se ha mejorado muchísimo su tasa de curación. Obviamente no todos. En el Perú estamos todavía bajitos en cuanto a eso. Estos niños, en conjunto, tanto los de alto grado como el de grado intermedio que lo he metido aquí, todos tienen transformación leucémica. Estos no se transforman en un linfoma más agresivo, sino que se transforman en leucemia linfoide aguda. Eso sí es que antes no lo matan al paciente por otras razones. Esta es una fotografía de un linfoma anaplásico para que vean que normalmente uno se queda con la imagen del linfoma igual ganglio. En cambio, esto de acá es para ver que es un linfoma que parece inclusive un sarcoma de hombro. Eso lo he tomado obviamente de internet, pero estoy haciendo una fotografía de casos propios. Este paciente destaca este color rojizo de la piel. Si se dan cuenta, las líneas de expresión son más pálidas que la piel. Es por la infiltración cutánea que tenía de la piel de este linfoma. Este fue un difuso. Esto de aquí que parece hidrocele, eh, varicocele, perdón, fue en realidad una infiltración testicular de un linfoma difuso. El linfoma difuso es lo mismo que una leucemia, le encanta meterse por cualquier parte. Esto de aquí, que parecía, no sé, un golpe, quemadura, raspón, lo que fuere, fue el sitio primario del linfoma difuso, es decir, nada que ver con ganglios. Y en la placa de tórax, tiene un poquito de mediastino ensanchado, pero no es lo que uno esperaría, es decir, fue un compromiso más extraganglionar que ganglionar. Obviamente lo mató 2 meses y pico. Otro de los linfomas, ya de alto grado puros, y muy peculiares, que vale la pena hablar algún poquito de ellos, es el linfoma Burkitt. Este es el doctor, en realidad un racista terrible en África, pero en fin, él describe la forma endémica en niños africanos, que es esto de acá, que aparecen en las fotografías, deformados. Eso no hay, no se sabe por qué, pero solo hay en África, y solamente a los negritos de cierta parte de África. Luego tienen la forma esporádica, que es esta de aquí, que solo se ve en regiones escandinavas, que es extra, súper, hiper raro, nunca se ha visto en otras partes del mundo, salvo en descendientes de escandinavos. Y la que sí hay en el Perú y en todos los países pobres, el asociado a SIDA. Eso ha hecho que este linfoma adquiera relevancia. Se asocia a SIDA, pero
aquellos casos que tienen SIDA y están recibiendo targa. Cuando no reciben targa les da linfoma, pero de otro tipo. Cuando un paciente tiene SIDA y no recibe targa, les da linfoma primario de sistema nervioso central. Les da un difuso del sistema nervioso central. ¿Por qué les da difuso del sistema nervioso central? Nadie lo sabe, pero eso les daba. Pero ahora, como en el Perú, todos los que tienen SIDA reciben targa, a la mayor parte de, bueno, una considerable parte de ellos hace Burkitt. Y lo hacen curiosamente cuando ya superaron, cuando ya estaban en una buena respuesta al targa. Sí tiene una mutación y sí tiene un gen marcador. El gen marcador CEMIC sí le ha sido motivo de pregunta en algún examen de aquí de residentado del Perú, no tanto la translocación. Por eso le he puesto en rojo. Otro motivo de pregunta es esto de aquí. Esto es el corte histológico de un ganglio por linfoma Burkitt. Esto de aquí son las células linfomatosas y estas células grandes son los macrófagos. Al patólogo que descubre de esto dijo que esto eran estrellas y que esto era el cielo de una noche oscura. Por lo tanto, le dio el nombre de patrón de cielo estrellado, que es descriptivo, patognomónico, indicativo del linfoma Burkitt. Eso sí ha sido motivo de pregunta, insisto, en balotarios de exámenes de aquí en Perú. Esto sí es un linfoma Burkitt de un paciente con HIV del servicio, que lo ven acá arriba. En niños solo hay un linfoma. Los linfomas no Hodgkin son ostensibles por extrañas razones, o sea, recién aparecen fuertemente cuando los seres humanos cumplimos los 15 años. Antes de los 15 años que hay linfomas es raro, raro. Los casos que hay en niños encima no son ni foliculares, ni difusos, ni Burkitt, ni nada. Si tenga el niño SIDA, no hace Burkitt, hacen siempre este linfoma. Y la segunda neoplasia más frecuente, pero es rara, porque casi todos son leucemias. Y hace el linfoma linfoblástico, no lo había colocado aquí, pero en fin, es la variedad propia de los niños que no aparece casi en adultos, se le llama linfoma no Hodgkin linfoblástico, que rápidamente se transforma a leucemia. Los linfomas cutáneos, solo para recalcar que hay dos formas de linfomas cutáneos, no los más frecuentes, pero sí los más conocidos, que son la micosis fungoide y el síndrome de Sézary. Ambos son el mismo espectro, ambos son de estirpe T. El linfoma cutáneo empieza como micosis fungoide y al generalizarse se le llama síndrome de Sézary. No son formas diferentes, solamente una es la evolución de la otra. Se comportan como linfomas indolentes, lentos, tienen un promedio de sobrevida con y sin tratamiento de 5 años y pico, no responden a quimioterapia y solamente se les da quimioterapia para calidad de vida. Esto es un caso de micosis fungoides, por lo que simulan grandes placas micóticas, que cuando se generaliza en la piel, parece esto de psoriasis, es como un error, acá debía decir síndrome de Sézary, es una piel generalizada, desaparecen las lesiones y se torna una piel acartonada, friable, que sangra mucho, se descama. Esto es para comparar los linfomas de los niños con los adultos, acá solamente es para decirle que los niños tienen este linfoma linfoblástico y que los adultos casi no lo tienen, es muy propio de los niños. Factores de sobrevida, los mismos que habíamos citado en el caso del linfoma Hodgkin, la masa bulky y la presencia de síntomas B. Esto de acá es un paciente que parece que está en inspiración forzada, pero no está siendo un síndrome de vena cava superior, que es una complicación frecuente en ambos linfomas. Es más frecuente la complicación del vena cava superior en un Hodgkin que en un no Hodgkin. La otra es una ampliación para que vean la circulación colateral que indujo esta masa mediastinal que tenía. Esto es una placa para que vean la masa mediastinal. Esto de acá obviamente no es del paciente, pero es también para que vean masas mediastinales. Es la tomografía donde se ve toda esta masa mediastinal que está comprimiendo inclusive la misma masa mediastinal. Este esquema de quimioterapia CHOP nació en los años 80 y se daba a todos los linfomas no Hodgkin en general.
Lo que en la década del 2000 aportó fue esta nueva droga, rituximab, que es un anticuerpo monoclonal contra linfocitos B. Gracias a esa droga es que se mejoró la respuesta de los linfomas no Hodgkin difusos y en algo los foliculares. Esa es, digamos, la droga equivalente al imatinib de la LMC. Acá la droga equivalente es rituximab, la que mejoró mucho la expectativa de vida de ellos. Mieloma múltiple. Se enmarcan dentro de las neoplasias de células plasmáticas. No es solamente mieloma, sino hay otras 5 neoplasias más, que es el plasmocitoma, la enfermedad por depósito, mieloma esclerótico y en fin, otros más. Dos palabritas sobre estos dos de aquí, sobre todo del Waldenström. La enfermedad Waldenström, antes, hasta el 2002-2003, se consideraba dentro de este grupo de neoplasias. Luego la OMS también se dio cuenta en la misma época que la LDC que este no era una neoplasia de células plasmáticas, sino era un linfocito con cara de célula plasmática. Entonces publicaron y dijeron que debían renombrarlo como linfoma, y por eso le pusieron linfoma linfoplasmocítico, es decir, un linfoma con cara de célula plasmática. Pero lo mismo que la leucemia linfoide crónica, el término no agarró, nadie lo usaba, y la OMS tuvo que ceder y la volvió a recategorizar, no dentro del linfoma, sino otra vez aquí dentro de células plasmáticas, a pesar que no es una célula plasmática, y quedó igual que lo anterior, linfoma linfoplasmocítico raya enfermedad de Waldenström. Por eso es que está aquí y merece esas palabras. Segunda peculiaridad de enfermedad de Waldenström, es una neoplasia donde se produce un exceso solamente de IgA. Solamente hay Waldenström a IgA. Lo que lo diferencia del mieloma. El mieloma puede producir IgA, puede producir IgG, puede producir IgM, cualquier inmunoglobulina. En cambio, la enfermedad de Waldenström solo produce IgA. No hay Waldenström a IgG o no hay Waldenström a IgA. Patología. Si las células neoplásicas se asientan en médula ósea, se llama mieloma o macrobulinemia de Waldenström. Si las células neoplásicas están en otros tejidos, que no sea médula ósea, puede ser plasmocitoma óseo o extramedular. Si solamente hay pico monoclonal y no hay células neoplásicas, se le llama gamapatía monoclonal. Y si hay células plasmáticas circulantes, se le conoce como leucemia de células plasmáticas. Una aclaración con esto de leucemia de células plasmáticas. Es una vez más un nombre infortunado. No es que sea leucemia aguda, eso es solamente un nombre infortunado, no debió haberse llamado leucemia de células plasmáticas. El nombrecito quedó y solo hace referencia a que el mieloma, en lugar de estar en la médula ósea produciendo anticuerpos, hay tantas células mielomatosas que ya no tiene sitio y empieza a circular por la sangre y encuentro células plasmáticas circulantes. Eso se le llama leucemia de células plasmáticas, pero no es ni aguda ni crónica, no tiene nada que ver con otra enfermedad. Características epidemiológicas, es también una enfermedad de adultos. Esta vez, antes, y su patrón epidemiológico viene cambiando también sin saber el por qué, antes era propio de 60 años para arriba, como la LMC. Ahora no, ahora es propio a partir de los 50 años para arriba y en el Perú y en otros países con mejor sistemas de salud, se está observando después de los 40 años. Está avanzando en ese patrón epidemiológico. Ya dejó de ser propio de viejitos. Normalmente los libros de Estados Unidos todavía lo describen como neoplasia de viejitos. En el hemisferio sur, no se sabe el por qué, pero ya ha dejado de ser viejitos, ahora es neoplasia propia de adultos en general. Es una neoplasia rara, representa el 1% de todas las neoplasias malignas. La prevalencia. Este dato de la prevalencia varía de acuerdo a la prueba diagnóstica que se emplee. Normalmente los médicos usan como prueba diagnóstica el proteinograma electroforético, que es una prueba de los años 60 muy poco sensible. Luego apareció en la década de los 70 otra prueba que es inmunofijación y en la década de los 90 ha aparecido otra que recién ha llegado al Perú. Es que eso depende de qué patrón, de qué prueba se use y de cuál sea el criterio diagnóstico que lo vamos a ver más adelante. De las neoplasias por células plasmáticas o gamapatías monoclonales, la más frecuente es la gamapatía monoclonal de significado incierto.
La segunda viene a ser el mieloma, no es la más frecuente, pero sí la más conocida, la más llamativa. Algunas palabras sobre gamapatía monoclonal de significado incierto. Primero, aparte de que es la más frecuente, su condición básica significa que es asintomática, es decir, no da síntomas, no hay compromiso de ningún órgano, no hay insuficiencia renal, no hay fracturas vertebrales, no hay anemia, no le duele los huesitos, el calcio está normal, no hay lesiones osteolíticas, no hay nada de nada, solamente hallan ustedes un pico monoclonal aislado. Es una laboratoritis pura. Si da un solo síntoma, así sea dolor de huesitos, así le duele la uña, deja de ser gamapatía monoclonal de significado incierto. Entonces, esa es la idea que se llevan de gamapatía monoclonal. Es muy frecuente y es laboratoritis pura. En cambio, el mieloma ya es cuando da cuadro clínico. Factores de riesgo para mieloma múltiple. Genética. No en el sentido de que sea hereditaria. Si bien es cierto, se han descrito familias con mieloma, son rarísimas. Apenas en el mundo se han descrito 9 familias con mieloma. Sí da más el factor genético por la raza. Por alguna razón es más frecuente en la raza negra y por eso sí hay en este del hemisferio sur, sí hay por la raza negra. Segundo, tiene factores ocupacionales no muy bien establecidos, pero parece que es con el benceno una vez más. Estimulación antigénica, este sí está muy demostrado. Está demostrado, por ejemplo, que las personas que sufren de infecciones o de inflamaciones crónicas tienen mayor riesgo de hacer mieloma que aquellas que no. Por decirles, un HIV, se supone que ahora la onda epidemiológica es que van a vivir hasta que tengan 60 años. Conforme el grupo de pacientes con HIV empiece a alcanzar los 60 años, se va a disparar la tasa de mieloma. Eso se ha visto con el patrón epidemiológico de las artritis reumatoideas y de los lupus. Los lupus cada vez viven más tiempo y están sacando nuevas complicaciones neoplásicas. El otro es que está asociado a otros virus, tanto al HIV como a este virus herpes tipo 8. Este herpes tipo 8 explica el mieloma de las mujeres. Parece ser que algo tiene que ver el contagio sexual. Estas son las células mielomatosas, estas son las células estromales y estos son los osteoclastos. ¿Qué tiene que ver la célula mielomatosa con los osteoclastos o con las lesiones osteolíticas? Porque las lesiones osteolíticas dependen del osteoclasto y en eso no tiene nada que ver una célula plasmática por más neoplásica que sea. Lo que sucede es que la célula plasmática por sí sola es una célula plasmática especializada. No sabe comer por sí sola, no sabe limpiarse por sí sola y entra normalmente en fases depresivas, donde si nadie le da barritas, nadie le da citoquinas, se mata solita. Para evitar esas tres cosas, esta célula plasmática, a través de esta interleuquina 6, le dice a las otras células de la médula ósea, ayúdenme. Le dice un adipocito, dame de comer, le dice un fibroblasto, bárreme, límpiame el cabello, peíname, le dice a otro linfocito, dame apoyo, dame barritas, me sentir mejor. Para eso les da la interleuquina 6. La interleuquina 6, sin embargo, también actúa sobre el macrófago de la médula ósea. Es decir, el macrófago en la médula ósea es el osteoclasto. Y por eso el osteoclasto va a servir a la célula plasmática, a ayudarla a que no se sienta mal. Entonces, indirectamente la interleuquina 6 hace que haya más osteoclastos y el balance que había se pierde. El osteoblasto siente eso. Por alguna parte estaba el osteoblasto. El pobre osteoblasto que está al costado siente que lo están echando, que alguien me está apoyando al otro lado. El osteoblasto va a pitear frente a la célula plasmática y la célula plasmática le envía otra citoquina, que no está acá, osteoprotegerina, no la veo por acá, y lo mata o lo convierte en osteoclasto. El asunto es que esta célula plasmática busca montones de osteoclastos para que la alimenten a ella, para que se sienta bien. Pero los osteoclastos, sin querer queriendo, empiezan a aumentar la resorción ósea y empiezan a producir las lesiones osteolíticas, que eso es algo secundario, no es algo que busque la célula plasmática hacer. El mieloma, su evolución natural, es que empieza como una célula plasmática normal que empieza a proliferar, luego se convierte, estas células plasmáticas
producen un pico monoclonal, a lo que se denomina gammopatía monoclonal de significado incierto. De ahí estas aprenden a seguir proliferando y producen un mieloma intramedular, que es asintomático, lo que antes se conocía como mielomas smoldering o quiescentes, y luego recién dan el mieloma múltiple extramedular o mieloma múltiple clásico, que es y la fase final, que ya es la muerte. Todo esto demora más o menos entre 5 y 7 años. Cada fase tiene una mutación específica. No hay una mutación, un marcador o algo específico que identifique el mieloma. Cuadro clínico. Criterios de sospecha son destrucción ósea e infecciones a repetición. Y esto de los valores de BCG alta. Cuadro clínico. El mieloma múltiple, aparte del compromiso óseo, de las fracturas óseas, del dolor óseo, de la hipercalcemia, tiene otro cuadro clínicos menos conocidos pero igualmente frecuentes. El dermatológico es muy frecuente bajo la forma de vasculitis o santomas. Hay tumores extraóseos. El mieloma con mucha frecuencia no se queda en el hueso, sino que le gusta meterse en tejidos blandos, y a esos mielomas en tejidos blandos se les llama plasmocitomas extraóseos. El más frecuente de ellos afecta al pulmón, luego al hígado y luego al riñón. Me equivoqué en el orden de frecuencia, pero es primero pulmón, es el sitio más frecuente donde hay plasmocitomas extraóseos. Otra manifestación frecuente son coagulopatías. El mieloma produce montones de anticuerpos, pero son anticuerpos que no están dirigidos contra ningún antígeno, no reconocen ningún antígeno, solo son anticuerpos que estorban, no son reactivos contra nada. A veces resulta que estas células mielomatosas, y no se sabe el por qué, sí le achuntan en algo en ese anticuerpo y lo dirigen contra factores de coagulación. Y en ese caso producen anticuerpos bloqueantes y producen sangrados, porque el factor de coagulación se ve inhibido por estos anticuerpos del mieloma. Pueden producir insuficiencia cardíaca por amiloidosis. Como están las inmunoglobulinas circulando y circulando del mieloma y no hacen nada, eventualmente se van a depositar y al depositarse forman material amiloide, es decir, forman una amiloidosis, que es otra manifestación frecuente, y suele coincidir con otras neoplasias. El mieloma también llama, al igual que las leucemias crónicas, llama a otras neoplasias, cáncer de mama, cáncer de vejiga y vías biliares. Cuadro clínico del mieloma, el más frecuente es el dolor óseo, es el más característico, y de ahí seguido de la anemia. Entre los dos explican más del 90% de casos. Es raro que un mieloma venga con esplenomegalia, es raro que un mieloma venga con infecciones, ahorita lo vamos a ver. Los mielomas se dividen clínicamente de acuerdo al tipo de inmunoglobulina que producen. Los hay de IgG, los hay de IgA y los hay de cadenas ligeras, y cadenas ligeras los represento como IgL. Los de IgG son los más frecuentes. Estos rara vez producen complicaciones, es decir, rara vez van con hipercalcemia, rara vez producen insuficiencia renal, responden muy bien a quimioterapia, tienen una sobrevida muy buena, tanto con quimio como sin quimio. Sin quimio tienen una sobrevida promedio de más o menos 3 años, y con quimio 5 a 7 años. Son muy buenos, son lentos en la evolución. Y su mayor cuadro clínico es solo infecciones. Casi siempre infecciones respiratorias y urinarias. En cambio, los mielomas de IgA no son tan frecuentes, son el segundo lugar en frecuencia. Siempre vienen complicados, siempre. Su principal complicación es hipercalcemia e hiperviscosidad. Suelen complicar su tratamiento con síndrome de lisis tumoral, algo que estos no hacen. Tienen una respuesta más o menos al tratamiento. Sin tratamiento viven más o menos 6 meses, con tratamiento están llegando a 5 años. Pero insisto, su principal problema, si habría que definir a la IgA, es la hipercalcemia. Si hay algo que definir de la IgG, es infecciones. En cambio, los de cadenas ligeras son los más raros de todos, pero los más bravos. Siempre vienen con complicaciones, más de una complicación. En el de IgA puede venir con complicaciones, sí, pero usualmente solo una complicación. O solo viene con hiperviscosidad, o solo viene con hipercalcemia, y a veces que hacen análisis. En cambio, los de cadenas ligeras, sí vienen con todas las complicaciones habidas y por haber. Le encanta debutar con insuficiencia renal siempre. Y si no debuta, rápidamente va a insuficiencia renal.
Le encanta debutar con hipercalcemia y si no lo hace, le encanta hacerlo después. Le encanta debutar con síndrome de lisis tumoral, ni siquiera inducida por quimio como era la IgA, sino espontánea. Le encanta producir fracturas, no responde al tratamiento, usualmente la sobrevida sin tratamiento, sin pastillas, es menos de un mes. Con tratamiento, con el mejor tratamiento, estamos llegando a un año, año y medio. En la siguiente tabla es solamente para demostrar la misma frecuencia, que es mucho más frecuente el de IgG que el de cadenas ligeras, que es el tercero en orden de frecuencia. Esto que ven aquí son los criterios diagnósticos que a mí me enseñaron de Duri Salmón, datan de la década del 70. No es necesario memorizarse estas cifras, solo saber que se dividían. Primero, ¿por qué se crearon criterios diagnósticos? Es decir, si un patólogo agarra una biopsia de ganglio y me dice linfoma, es linfoma y no lo dudo. Me podrá hacer alguna prueba más para saber el subtipo, pero me dice que es linfoma. Si yo agarro un mielograma y les digo es leucemia aguda, ya, es leucemia aguda y ese es el diagnóstico, y hago otras pruebas para saber el subtipo y en fin, venga y valga. En cambio, si un patólogo les dice, encuentra un bulto y le dice, células plasmáticas tanto por ciento, puede ser mieloma. O yo en la médula ósea les digo, tengo 90% de células plasmáticas, puede ser mieloma. ¿Por qué no puedo yo concluir solamente con la histología mieloma? Porque todavía no hay un marcador específico y todo lo que disponemos en tecnología no es específico para mieloma. Por eso se necesitaron de tantos criterios. Uno de ellos es plasmocitosis, fíjense, mayor del 30%. Otro es pico monoclonal y el otro es lesiones osteolíticas o líticas. Los demás no importa, insisto, no es necesario las cifras, solo es recordar que en estos se basaban en la plasmocitosis, en el pico monoclonal y en las lesiones osteolíticas. Lo otro que aportó esto es diferenciar el estadio A y B. El estadio A era sin insuficiencia renal y el estadio B con insuficiencia renal. Insuficiencia renal definida a partir de una creatinina de 2. Luego, en la década del 2000 al 2010, se actualizaron después de 30 años en base a un estudio y salieron estos nuevos criterios diagnósticos, que son los que ahora se preguntan. Estos son tres criterios diagnósticos, ya no divide mayores y menores, y divide células plasmáticas de plasmocitosis. Acá pedía como límite 30% y acá les pide 10%, más del 10%. Sabiendo que lo normal de células plasmáticas en cualquier cristiano es hasta 5%. Según ellos, entre 5 y 10 puede ser infecciones y inflamaciones, pero si tienen células plasmáticas más del 10%, sí ya hay que pensar en mieloma. Bajaron ese nivel del 30 al 10 para mejorar la sensibilidad. Es decir, esta escala vieja es muy específica, pero poco sensible. Esta escala nueva, como vamos a ver, es muy sensible, pero poco específica, de manera tal que la OMS sugiere que se apliquen ambos criterios, ambas escalas, para saber si eso no es mieloma, no es que esta sea la mejor. Segundo, el otro criterio era componente monoclonal en sangre. Acá ya no ponen ninguna cifra. Acá sí les ponían la cifra. Basta con que haya criterio monoclonal, independientemente del tamaño del pico, independientemente de la cifra, ya se dice, ese es criterio. Insisto, eso se hizo para mejorar sensibilidad. Y acá colocan evidencia de lesión de órgano blanco, que en inglés es el acrónimo CRAP. Hipercalcemia, insuficiencia renal, anemia y lesiones osteolíticas. Basta que haya uno de estos cuatro para que este criterio esté presente. Pico monoclonal. ¿Qué es el pico monoclonal? Esto es un proteinograma normal, esto es la albúmina y estos son montones de proteínas y esto es la región gamma, es decir, aquí corren, aquí están representadas las inmunoglobulinas. Cuando yo tengo una infección, ustedes que vendrían a ser células plasmáticas pueden escoger producir un anticuerpo contra algo que resalte de mí. Por decirle, algunos doctores escogerán, me van a producir un anticuerpo contra el micrófono. Otros escogerán, me van a producir un anticuerpo contra las gafas. Otros me van a producir un anticuerpo contra la vestimenta negra, etc. Entonces, a eso se llama policlonal, que hay varios tipos de anticuerpos. Esto es normal que suceda en cualquier infección y en cualquier inflamación.
En cambio, es patológico, es anormal, es neoplásico cuando todas las células plasmáticas producen un mismo tipo de anticuerpo. En este caso será IgG. A eso se refiere con componente monoclonal. Lo normal es que seamos policlonales, lo neoplásico es que seamos monoclonales. A este pico monoclonal también se le conoce como componente M, son sinónimos. A este pico monoclonal se le puede detectar por esta prueba que es proteinograma electroforético, que es poco sensible, es viejísima, pero es la que sus libros enseñan. Hay varias formas de picos monoclonales. Esto es un pico monoclonal raro, si ven una M, son dos piquitos monoclonales chiquititos. Este es un picote monoclonal grandote, con dos chiquititos, con una muesca. Hay picos monoclonales más acá inclusive. Este picote me dice que es IgG. Este picote en M me dice que es IgG, perdón, IgA e IgM, me dice que hay dos tipos de mieloma. Este picote acá medio raro, no está acá, si se dan cuenta, es propio de IgA. Es decir, encima tiene ese problema de interpretar. A mí me parece que va más a este patrón, yo digo que es IgG, yo digo que es IgM, solamente por donde está la curvita, por donde está la muesca. Entonces, era una prueba poco sensible, era subjetiva de interpretar hacia cuál, no decía exactamente qué tipo de mieloma era. Y luego sale en la década del 70 la inmunofijación, donde ya con palabritas me dice, este es el control. Es un mieloma monoclonal a tal tipo de cadenas. En este caso es a IgG con cadenas ligeras kappa. Y luego en la década del 90, fines de los 90, y aunque recién ha llegado al Perú desde el 2011, se dosa directamente las cadenas ligeras. Es un dosaje cuantitativo y en base a eso mejora mucho la detección de mieloma. ¿Qué son las proteínas de Bence-Jones? Es el mismo componente monoclonal o componente M o pico monoclonal detectado en la orina, solo que cambia de nombre. Esa es la otra prueba que les decía, que es el dosaje de cadenas ligeras libres en suero, que es mucho más sensible y mucho más específica que los proteinogramas en inmunofijación. Este es los marcadores de superficie de un mieloma para recalcar que no hay ninguno que sea distintivo, característico. Este es un cariotipo de un paciente con mieloma donde no hay ningún tipo de mutación específica, así que llame la atención, este es mieloma. Y esto de acá es para que vean un paciente, no se nota mucho, pero acá tiene un plasmocitoma. Este es el momento del debut. Vino con un plasmocitoma de hombro. Eso es pasado 6 meses, si mal no me equivoco, donde aparece otro plasmocitoma, pero ya este, de maxilar superior. Esos son los criterios de estadiaje de Dury-Salmón, que son diferentes de los de diagnóstico. Los de diagnóstico, obviamente, es para hacer el diagnóstico y esto es para saber cuán avanzada está la enfermedad, no son lo mismo. Normalmente no suelen venir preguntas de solo lo coloco para marcar la diferencia, para no confundir estadiaje con diagnóstico, porque son del mismo nombrecito de Dury-Salmón. Estas son las pruebas que se deben hacer en todo paciente con mieloma y el diagnóstico diferencial. Resumiendo los criterios de Dury-Salmón, les decía plasmocitosis, pico monoclonal y lesiones osteolíticas. Plasmocitosis. Aparte del mieloma, producen plasmocitosis así de 40, 60, 90%, infecciones crónicas. En nuestro medio, sobre todo, TBC y HIV. El máximo de TBC que yo he producido de células plasmáticas ha sido 90%, algo que parecía mieloma y por eso induce a confusiones. Pero también pueden ser metástasis por tumores sólidos, por ejemplo, los cánceres de mama suelen producir mucha plasmocitosis en la médula. Fármacos, sobre todo los anticonvulsivantes, fenitoína, producen mucha plasmocitosis. Por eso es que la plasmocitosis por sí sola no hace diagnóstico de nada. Pico monoclonal. Aparte de mieloma, tengo que diferenciarlo de la gammopatía monoclonal de significado incierto. Tengo que diferenciarlo de la enfermedad de Waldenström en el caso que sea IgA. Y sobre todo tengo que diferenciarlo de otros linfomas no Hodgkin. Todos los linfomas no Hodgkin de bajo grado, todos los de bajo grado, no los de alto grado ni los de grado intermedio, solo los de bajo grado producen pico monoclonal. Quiere decir que la leucemia linfoide crónica produce pico monoclonal, quiere decir que el folicular produce pico monoclonal, quiere decir que el MALT produce pico monoclonal, en mayor o menor proporción.
y amiloidosis, puede ser estas primarias o secundarias. Lesiones osteolíticas que tanto recordamos de pregrado, no son propias de mieloma, sino metástasis por neoplasias sólidas, por insuficiencia renal, por hiperparatiroidismo, y en el Perú, junto con Haití, somos de los pocos raros casos que todavía reporta lesiones osteolíticas por TBC. Esto que ven aquí en muñeca es para que vean el caso de un osteosarcoma. También es una lesión osteolítica, pero es de un osteosarcoma. Esta es una lesión osteolítica media sucia. Este es un osteocondroma, lo mismo que este osteocondroma de acá, de dedo. Esta imagen de aquí que ven lesiones osteolíticas, un patrón sucio, pero acá destaca estas líneas que aparecen en las partes blandas, que se le llaman hojas en cebolla, el signo de la cebolla si quieren, que es propio de un sarcoma de Ewing. Este es de un caso también, de allá del servicio, donde por una tomografía, fue un hallazgo casual en un paciente con HIV, tenía este compromiso pulmonar, y de casualidad descubrieron que tenía algo de hepatomegalia y esplenomegalia, pero se miró en el alerón del ilíaco que había esta lesión osteolítica, casi que había perforado. Y se volvió a hacer otra tomografía y no solo se encontró acá la lesión osteolítica, sino también acá, en la cabeza del fémur, cuerpo del fémur. Esta es una ampliación de la lesión osteolítica que vimos. Y se pensó, ay, de repente es un mieloma, encima tiene HIV. Cuando se punzó la lesión osteolítica, salió Casium, es lesión osteolítica por tuberculosis, por cultivo y demás cosas. Factores pronósticos en mieloma múltiple. La edad. Ahí dice que mientras menor edad es mejor el pronóstico. Está cambiando un poco ese patrón porque eso es lo que figura en los libros. Bueno, no hay una causa exacta todavía, pero últimamente los mielomas que debutan a los 40 años o 50 años debutan con resistencia a fármacos, mucho más que antes. Performance significa que no es lo mismo tratar un mieloma que viene caminando por sus propios medios que aquellos que vienen en camilla o asistidos. Los que vienen en camilla o asistidos, lo más probable es que se vaya a morir independientemente del tratamiento que le den. Beta-2 microglobulina y deshidrogenasa láctica, dos palabras sobre estos dos marcadores. Deshidrogenasa láctica, ambos son marcadores para neoplasias linfoides. Las deben haber visto en anemias hemolíticas también, porque también más o menos que van por ahí, pero en este caso como neoplasias linfoides. Deshidrogenasa láctica, si yo tengo normalmente un linfocito, en mi ejemplo, voy a tener una unidad de deshidrogenasa láctica. Es decir, si yo tengo normalmente 1000 linfocitos, debo tener 1000 unidades de deshidrogenasa láctica. En cambio, si aparece en un paciente que tiene mieloma, 10.000 de deshidrogenasa láctica significa que tiene 10.000 linfocitos o 10.000 células plasmáticas que están produciendo deshidrogenasa láctica. Es decir, mientras más alta, se correlaciona con mayor carga tumoral y por consiguiente peor pronóstico. Lo malo es que es inespecífica porque la deshidrogenasa láctica tiene 5 isoenzimas. La beta-2 microglobulina se diferencia de la deshidrogenasa láctica solamente en que es más específica. Solamente hay dos formas de beta-2 microglobulina. La renal, quiere decir que todo paciente con insuficiencia renal tiene beta-2 microglobulina alta independientemente de la causa de la insuficiencia renal, y la otra son neoplasias linfoides. Acá figura proteína C reactiva como una curiosidad, porque proteína C reactiva es un marcador indirecto de interleuquina 6, que es una interleuquina neoplásica. El mieloma no es una enfermedad curable, el mieloma es incurable aquí en Estados Unidos. Lo único que hacemos es retrasar la progresión de la enfermedad, retrasar el momento de muerte con la quimio. Pero en algún momento va a recaer y eventualmente entra en fase refractaria y va a morir el paciente. Esto es una lámina de células plasmáticas en una médula ósea. Esto es una sangre periférica para que vean células plasmáticas en sangre periférica. Lo que les dije es una leucemia de células plasmáticas. Esta es una célula plasmática de IgA. Esta parte media violácea o lila o añil es que significa que está produciendo montones de IgA. La IgA se colorea, adquiere esta peculiaridad. Acá se ve una lámina periférica con el fenómeno de Rouleau, que son glóbulos rojos apilados en pila de monedas, que no es patognomónico de mieloma, pero sí se observa con
alguna frecuencia en mieloma, también se presenta en infecciones crónicas y en inflamaciones. Estas son más fotografías de lesiones osteolíticas, esta vez sí de mieloma. Fíjense que normalmente uno piensa lesiones osteolíticas y le muestran la imagen de pregrado, la lesión osteolítica de cráneo. Las lesiones osteolíticas primero aparecen en columna, y no en cualquier parte de la columna, sino en la columna lumbosacra, y de ahí se extienden a la dorso cervical, y de ahí recién se extienden a cadera, costillas, de ahí recién a cabeza de fémur, cabeza de húmero, y al final, cuando ya está por morir en el último de los estadios, recién aparece en calota y en manos. Esto es en antebrazo y esto es en dedos para que vean que también hay lesiones osteolíticas por mieloma en dedos. Esto es de un antebrazo. La paciente se fracturó aquí. Ahora la paciente tiene otra fractura acá, pero en fin, todavía sigue viva. Esta es una reconstrucción graciosa, pero al fin y al cabo una reconstrucción de una lesión osteolítica de húmero. Esas son las clásicas lesiones osteolíticas de Galot. Hay otro sitio, acá no lo muestro, pero donde sí se observan lesiones osteolíticas es también en los dientes, porque los dientes son también calcio y tienen algo que ver con este metabolismo de los osteoclastos. Esto es un plasmocitoma solitario, para que vean. Y este es el mismo paciente que vimos al inicio, cuando ya estaba malito y ya se murió pocas semanas después, cuando reingresa ya refractario por un plasmocitoma de cavidad ocular. El tratamiento del mieloma. En mi época, la droga nueva se llamaba, ¿dónde estás? Talidomida. La talidomida, ya saben, recordarán que era un hipnótico que en la década del 50 se asoció a un efecto adverso, infortunado, que es focomelia, algo que el laboratorio que la produjo nunca dijo que ellos sabían que sí producía focomelia y sin embargo lo vendieron, y que de casualidad lo usaron en un paciente con mieloma que tenía lepra, y la talidomida se da en lepra. Y se dieron cuenta que respondió, que mejoró la lepra y mejoró también el mieloma, entonces dijeron, lo vamos a usar en otros pacientes con mieloma, a ver, y les surtió la chiripa, y se quedó la talidomida y fue reintroducida nuevamente al mercado. Actualmente la talidomida ya, bueno, se sigue usando, pero la droga nueva, el equivalente al imatinib o al rituximab, se llama bortezomib. Esta droga, a ver, normalmente el tratamiento con esta quimioterapia clásica de corticoides solamente mejora la sobrevida más o menos entre 1 año a 2 años más. Con talidomida se mejoraba la sobrevida hasta 3 años. En cambio, con bortezomib hasta ahora van con 7 años más de sobrevida y menos efectos, menos riesgos de fractura. Lo malo de esta droga es que es carísima. Cada ampollita cuesta la suma de 4.500 soles, son 4 ampollas al mes, por toda la vida sale bien caro. Pero en fin, esta es la nueva droga, pertenece a la categoría de inhibidores de proteosomas. ¿Hasta ahí alguna duda, pregunta? Pregunta. Paciente de 67 años con dolor óseo difuso de 8 meses de duración, al examen revela pico monoclonal. Si me dicen pico monoclonal y dolor óseo, ya no puede ser gamapatía monoclonal de significado incierto, por si acaso. Tendría la gamapatía, recuerden que es absolutamente una laboratoritis, tendría que ser asintomático y solo con el pico monoclonal. Su mejor opción diagnóstica, ya oyéndonos la pregunta, es anemia plástica. La anemia plástica no es una cuestión neoplásica, es una enfermedad no neoplásica. La enfermedad de Payet sí es una enfermedad neoplásica, pero que nada tiene que ver con picos monoclonales. Leucemia mielomonocítica nada tiene que ver porque el mieloma es de estirpe de células plasmáticas. Mieloma sí da pico monoclonal y la osteoporosis obviamente no da pico monoclonal. Segunda pregunta, varón de 50 años con dolor lumbar persistente, insuficiencia renal, sin factores de riesgo, el calcio en el borde alto, ya por poquito que ha pasado ya las hipercalcemias leves, proteínas totales altas. La primera posibilidad es, solo por la asociación de insuficiencia renal y la hipercalcemia es que se puede pensar en mieloma múltiple. El linfoma óseo, primero, que es rarísimo. Segundo, que el linfoma óseo no produce hipercalcemias. El linfoma óseo sí puede producir insuficiencia renal.
el linfoma óseo no produce dolores. Lo único de aquí que va con linfoma óseo es la hipercalcemia. Macroglobulinemia de Waldenström, esta es básicamente por IgA. Por frecuencia, no es la primera opción, es mucho más frecuente en mieloma. Macroglobulinemia no va con insuficiencia renal crónica, sí puede hacer el resto de cositas, pero la insuficiencia renal crónica la descarta. Macroglobulinemia, su principal manifestación, tienen que ponerles la palabra síndrome de hiperviscosidad, y si no colocaran la palabra hiperviscosidad, cefalea. Siempre va con cefalea y trombosis, cefalea y trombosis. Osteoporosis primaria, es decir, la osteoporosis no va ni con insuficiencia renal, ni con calcio, ni con proteínas altas. TDC renal, la TDC obviamente sí puede producir insuficiencia, sí puede producir anemia, pero la TDC renal no va con el calcio alto, sí puede ir con proteínas altas. Es decir, la principal opción, es una pregunta así un poco peliaguda para saberla, pero es el mieloma múltiple el que destaca. En esta de aquí, que no es de, esas dos sí han sido preguntadas en exámenes de residentado, esta no es de residentado, este es del CPO. Dice varón de 64 años remitido a consulta por anemia con velocidad alta, como único antecedente hepatopatía crónica de origen alcohólico. En el proteinograma hay pico monoclonal. ¿Cuál es la menos probable? Es decir, le están preguntando cuál de estas enfermedades no da, o es menos probable que dé pico monoclonal. Acá les han puesto mieloma múltiple. Esto sí da pico monoclonal. Había un error acá, pero esto sí da pico monoclonal. Linfoma no Hodgkin de bajo grado, les he dicho que todos los linfomas no Hodgkin de bajo grado, todos dan pico monoclonal, también es igual que aquí. Macroglobulinemia de Waldenström también da pico monoclonal. Gamapatía monoclonal es indicado, es cierto, hasta su mismo nombre dice que da monoclonal. En cambio, hipergamaglobulinemia secundaria, esto es policlonal por la hepatopatía. Quiere decir que esta es la respuesta, esto no produce pico monoclonal, ya sé que eso produce pico policlonal. Esta es la respuesta, la B.